Vamos a comenzar a grabar antes de que se me olvide. Y acá. Entonces, acá. Bien. Entonces, en parejas o individualmente deben señalar las labores económicas que predominan en tu región. Bueno, probablemente todos en esta clase seamos miembros de la región metropolitana, ¿cierto? Entonces, está claro cuál es la región, dando un realce a sus ventajas comparativas en relación con otras zonas de Chile. Profe, no entiendo, profe, está difícil, no entiendo. Bueno. Lo que tienen que hacer principalmente es buscar las ventajas comparativas que tiene la región metropolitana con el resto de regiones, porque las actividades o las labores económicas, como quieran decirlas, ya se encuentran en esta tabla, que se encuentra en esta parte. Ahí, eso no lo borré, esto debería no existir. Bien. Entonces, este cuadro que tenemos acá nos muestra el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿cierto?, por clase de actividad económica en la región, en las diferentes regiones del país, ¿cierto? Tenemos la región, la quinceava, la primera, la 12, perdón, la 2, la 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Y dentro de ellas se encuentra la tan popular, ¿cierto? Región metropolitana de Santiago, ¿cierto? La cual, como ustedes pueden ver, es una de las que presenta los números más altos en diferentes sectores. Por ejemplo, si yo veo el sector agropecuario silvícola, ¿cierto? Que es el productor principalmente de las cosas que nosotros comemos, ¿cierto? Las cosas que nos alimentamos, el trabajo en la tierra, ¿cierto? El trabajo que se utiliza en el campo, también presenta un polo de desarrollo importante en nuestra ciudad de Santiago, ¿ya? ¿Viste? Ok, no se preocupe. Entonces, dicho esto, por ejemplo, uno puede decir, ya, entonces, la región metropolitana presenta 551.200.000 millones de, no, sí, millones de pesos en Producto Interno Bruto, lo cual es superado por la región número 6, es superado por la séptima y no, solamente por la sexta región solamente se encuentra superado Chile en el grupo, sí, cierto, porque el otro presenta 511 y Santiago presenta 551, 526, por lo tanto está en el top 2, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podríamos considerar al sector agropecuario y silvícola como un polo de desarrollo en Santiago, sí, ¿cierto? Y usted debe pensar, entonces, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se produce que el sector metropolitano tenga un polo de desarrollo económico tan importante en esta materia? Y si lo pensamos, ¿cierto? El norte de Chile, ¿cómo es? Muy caluroso, ¿cierto? El sur de Chile, ¿cómo es? Muy frío, ¿cierto? Y para que los productos, para que las cosechas puedan crecer de alguna forma fuerte y sin ningún problema climático, ¿cierto? Se tienen que encontrar en un clima mediterráneo, ¿cierto? En un clima templado con estación seca prolongada, como lo es el sector centro de nuestro país, ¿cierto? Pensemos que si hubiera un sector importante del sector agropecuario en la zona norte del país, habría que aplicar mucha más agua para que los productos crezcan en la tierra, ¿cierto? Por lo tanto, es muy poco rentable. Si hubiera en la zona sur del país, ¿cierto? Este polo de desarrollo, bueno, igual hay bastante, pero no tanto como en las otras regiones, ¿cierto? ¿Cuál es el gran problema que habría? Que se congelarían los productos, ¿cierto? Por lo tanto, habría que construir invernaderos gigantes para que los productos no tuvieran el problema de la temperatura bajo cero, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si nos acomodamos al sector, ¿cuál sería el mejor sector para este desarrollo de esta labor? ¿Cierto? Por supuesto que sería la zona centro, y en específico Santiago no es el mayor, ¿cierto? En la sexta región, la que se lleva el primer lugar, ¿cierto? Pero igual sigue siendo un polo de desarrollo importante, ¿cierto? Ahora bien, podemos ver que en el tema de construcción, en temas de comercio, en temas de transporte, ¿cierto? La región metropolitana gana por paliza al resto de regiones, ¿cierto? Y eso se debe también a que Santiago, como sabemos, es la capital de Chile, lo que representa el polo de desarrollo económico más importante. Ahora bien, esto es algo bueno y algo malo a la vez. Lo vamos a ver a continuación, pero eso es lo que tienen que hacer en la actividad, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer es ver cuáles son los desarrollos económicos más importantes de nuestra región. Está pasando un camión de gas, no sé si lo escuchan, pero nada que hacerle, no puedo hacer nada contra eso.
Pero entonces eso es lo que tienen que hacer, un tríptico de la región metropolitana, ¿cierto? Destacando, por ejemplo, la pesca nica, obviamente, porque vivimos en una cuenca, ¿cierto? Por supuesto que la pesca nica va a ser un polo de desarrollo importante en Santiago, ¿cierto? Eso está claro. La minería tampoco, si se fijan, el resto de regiones nos ganan por paliza en el tema de la minería, ¿cierto? La industria manufacturera, no obstante, ¿cierto? Santiago acá repunta, ¿cierto? Tenemos que recordar que los productos manufacturados son productos terminados, ¿cierto? Son productos que no son materias primas. Por ejemplo, se necesita cobre, estaño, litio, qué sé yo, no sé, diferentes productos, diferentes materias primas, perdón, para hacer un teléfono celular. Pero en teoría, ¿cierto? Porque Chile tampoco hace celulares, ¿se acuerdan que yo les hablaba de eso en las clases pasadas, ¿cierto? Que nos falta mucho para alcanzar ese nivel de desarrollo. Se supone que si hay un lugar donde se deberían hacer primero estas cosas, ¿cierto? Sería en Santiago. Bien, dicho eso, ¿cierto? Se tienen que ver las ventajas comparativas. Por ejemplo, cuando yo les dije que Santiago presenta un clima templado con estación seca y prolongada, es una ventaja comparativa con el resto de las regiones, ¿cierto? Que presentan climas demasiado extremos para la plantación de productos silvícolas, ¿sí? Dicho esto, entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta con la actividad? ¿No? No. Se me olvida que este curso es bastante callado. Pero bien, yo sé que también al ser callados quizás sean bastante resilientes. ¿Ya? Así que, bien. Bien, entonces comenzamos con la actividad, o sea, perdón, con la materia ya de lleno. ¿Estoy grabando, cierto? Estoy grabando, correcto. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se expresa el desarrollo en las regiones? ¿Cómo se expresa el desarrollo en las regiones? ¿Se acuerdan que yo en las clases pasadas les dije que el desarrollo en Chile tenía una lógica muy especial? ¿Cuál era esta lógica que se había implementado en Chile en los 90? ¿Cómo era la economía en Chile o cómo es la economía en Chile? Vamos, en el chat alguien que quiera responder. ¿Cómo es la economía en Chile? Sí, Roberto, no te preocupes por eso. La clase estaba grabando desde el comienzo, así que ahí lo voy a subir a las carpetas de Edmodo. Eh, Vamos, ¿cómo era la economía en Chile? ¿Se acuerdan que yo les dije que Chile durante los 90 había implementado un plan económico de carácter de especialización? ¿Se acuerdan de lo que era la especialización? ¿Se acuerdan que la especialización conllevaba desarrollar actividades económicas específicas en cada región? Por ejemplo, si el norte tenía cobre, dedicarse al cobre. Si en el centro teníamos comercio, dedicarse al comercio. Si en el sur teníamos granjas, dedicarse a las granjas. Ese era el plan que se había implementado en Chile durante los 90. Pero se acuerdan que eso había generado una serie de problemas en el desarrollo económico, porque se acuerdan que todas toda la economía, o gran parte de la economía de Chile, había quedado limitada al desarrollo de la exportación de materias primas, en específico el cobre. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por lo tanto, en Chile lo que se estaba intentando de implementar era un nuevo sistema económico en el cual se encargara de ser colaborativo, de ser colaborativo. ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo de la madera, cierto? Que alguien sacaba la madera, alguien la transportaba, alguien la manufacturaba y alguien la vendía. Ese era el sistema que se trataba de implementar en Chile, de descentralizar, ¿cierto? Porque estábamos muy especializados, ¿cierto? De descentralizar el comercio, ¿cierto? Buscar nuevas redes y nuevos efectos que lograran mejorar la economía del país, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se expresa el desarrollo en las regiones? Respondiendo a esa pregunta, tenemos que ver que todo parte desde la política, ¿cierto? Que la política hace leyes, ¿cierto? Con el objetivo de que repercuta tanto en lo económico, tanto en lo social, tanto en lo cultural, ¿sí? Entonces todo parte desde la política y después va desencadenando, ¿cierto? Como si fuera una especie de goteo, ¿cierto? Con el resto de pilares fundamentales de la sociedad. Entonces, el gobierno, ¿cierto? En el año 1974, ¿cierto? Ya estaba en pro de la misión de descentralizar, ¿ya? Y implementó estos artículos en la ley número 573, ¿cierto? Que es un decreto laboral, ¿ya? Ay, perdón, que están las respuestas que hicimos con el otro curso. Las voy a sacar. Bien.
Entonces tenemos este decreto, ¿cierto? Que como premisa, ¿cierto? Podemos ver que lo que busca es descentralizar, ¿ya? Entonces, alguien que pueda leer, por favor, que ya tengo la garganta muy seca. Ah, no sé. Christopher Morales, ¿puedes leer el artículo número 3, por favor? Christopher, Sí, profe, ¿hasta dónde? todo, pero vamos a ir parando, tranquilo. Ya. La ley, al artículo 3, la ley, al determinar las regiones deberían propender a cada una de ellas, constituya una unidad territorial debidamente organizada que complemente todos los aspectos propios de una política de desarrollo económico, cultural, social y de seguridad nacional. Al efecto debería considerar Ya, a el efecto deberá considerar a... un adecuado grado de descentralización o desconcentralización que tienda a facilitar el proceso de la región dentro del proceso de desarrollo nacional. Hasta ahí, párame un paréntesis. Entonces, un adecuado grado de descentralización. ¿Qué es descentralizar, chicos y chicas? ¿Qué es la descentralización? ¿Qué es la descentralización? Cuando yo busco descentralizar algo, ¿qué significa? ¿Podrá ser sinónimo de repartir o de redistribuir, descentralizar? ¿Podrán ser sinónimos? Sí, ¿cierto? Entonces, descentralizar lo que se busca es, de alguna manera, dividir, repartir, ¿cierto?, las labores económicas del país en diferentes regiones, ¿ya? Eso es lo que se busca. Entonces, por lo tanto, si yo busco descentralizar, ¿de dónde me voy a enfocar? ¿En qué ciudad o en qué región se encuentra la mayor cantidad de personas en Chile? Para hacer más ejemplos, más concretos en Santiago, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se busca es descentralizar el poder de Santiago. Porque, por ejemplo, yo puedo ser el alcalde de Santiago, puedo ser el presidente de Chile, pero me va a costar mucho adentrarme en la realidad, por ejemplo, de Puerto Montt. Me va a costar mucho adentrarme en la realidad de Arica, ya que son regiones que se encuentran muy lejanas. Y ya quizás yo puedo ir a visitar Arica, yo puedo ir a Arica una semana, un mes, pero nunca va a ser lo mismo que vivir en Arica 5 años, que trabajar en Arica, que haber nacido en Arica, no va a ser lo mismo. Por lo tanto, es necesario que el poder esté descentralizado, ¿cierto? Que el alcalde de Arica, ¿cierto? No se encuentre en Santiago, que el alcalde o el intendente o el gobernador de la región de los ríos no se encuentra en Santiago, ¿cierto? Se tiene que encontrar en ese territorio para poder satisfacer las necesidades y los problemas que más tengan en dicha región. Entonces, eso significa un adecuado grado de descentralización, ¿cierto? Calcular cuánta gente de la región tengo que tener yo trabajando en Santiago y cuánta gente de la región tengo que tener yo trabajando en la misma región. ¿Se entiende? Y la escala de poder también que tenga cada uno dentro de la jerarquía política. Ahora sí, Christopher, por favor, la siguiente. B. Una efectiva coordinación de los diferentes organismos de los sectores públicos y privados. Ya, de nuevo, hasta aquí. ¿Qué es algo público y qué es algo privado? ¿Qué es lo público y lo privado? ¿Qué significa que algo sea público y que algo sea privado? Por ejemplo, ¿la luz es pública o es privada? ¿El agua es público o es privado? Me dicen que es público, es para todos, privado es para algunos. Ah, pero se los coloco así. Eh, ¿El Estado de Chile es el que controla la electricidad o es una empresa privada? Por ejemplo, ¿el Parque O'Higgins es un parque público o privado? Público. Es un parque público.
Y el parque de Fantasilandia, que está dentro del Parque O'Higgins, ¿es un parque público o privado? Privado. Privado, ¿cierto? El SAPU, que se encuentra en Maipú, ¿es público o es privado? Público. La clínica Dávila, ¿es pública o es privada? Privada. Privada. El colegio Boston College de Maipú, La Farfana, ¿es público o es privado? Privado. Es particular subvencionado, comparte un poco de público y un poco de privado. No es total, es 50-50, por así decirlo. ¿Qué más? Las viviendas que se compran en Chile, ¿uno se las compra al Estado o se la compra a las constructoras que hacen las casas? Uno se los compra a las constructoras, ¿cierto? Por lo tanto, ¿es público o es privado? Por lo tanto, es privado, ¿cierto? Pero el dinero con el cual uno se compra las casas, ¿cierto? Cuando uno pide los créditos para comprar las casas, esos créditos son por parte del Estado, por lo tanto sería dinero público. Por lo tanto, es dinero que es dinero del Estado, ¿cierto? Que está destinado para esta misión. En la mayor cantidad, ¿cierto? También hay gente que con su propio dinero del trabajo también puede comprarse una casa. Pero en la mayoría de los chilenos, ¿cierto? Que no se presentan en esta situación tienen que pedir un crédito al Estado, ¿cierto? Para poder postular, perdón, a un subsidio habitacional, lo cual es público. Por lo tanto, ¿qué quiero llegar con esto? Que en nuestra sociedad existen cosas tanto públicas como privadas, ¿cierto? Cuando uno va al mall es el ejemplo más claro de algo privado, ¿cierto? De algo que es que cada uno tiene una empresa privada, ¿cierto? Que se administra de manera privada. Pero cuando uno va al hospital, ¿cierto? Puede ir a un hospital público o puede ir a un hospital privado. Cuando uno va a un colegio, puede ir a un colegio público o puede ir a un colegio privado o un colegio que presenta una dualidad en su subvención. Entonces, eso es lo que se propone, de alguna forma, en esta parte del artículo, ¿cierto? Que exista una coordinación y que también que exista una interacción entre los organismos públicos y privados. Ahora bien, esto se logra en Chile, yo creo que se logra, pero en Santiago principalmente, porque existen algunas regiones en el resto del país que se encuentran de alguna forma limitadas por la inversión privada, ¿cierto? Que si no hay una inversión del Estado, esa región no crece. Y eso se presenta como un problema, ¿cierto? Porque también hay muy poca cantidad de gente que esté dispuesta a invertir en Coyhaique, por ejemplo, estoy inventando. Porque Coyhaique está muy lejos, es muy difícil acceso, entonces por lo tanto yo como un inversionista privado no me conviene invertir ahí. Pero ¿qué pasará si el Estado hace una carretera? ¿Qué pasará si el Estado hace que mucha gente, que 2 millones de santiaguinos, ¿cierto?, se vayan a vivir a Coyhaique? ¿Le convendría al privado invertir ahí? En ese caso sí le convendría, po. Entonces, por eso se conecta la inversión pública y privada, se conecta con la misión de la descentralización. ¿Se entiende? Están conectados. Y por eso existe la política para los dos. Christopher, por favor, sigue con la C. C. Una verdadera participación de las diversas formas de organización de la población dentro de una estructura económico-social que asegure las iniciativas creadoras de sus habitantes. Ya, eso es incentivar los créditos, ¿cierto? Incentivar principalmente los beneficiarios que podían postular a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo le ofrezco, si la Corfo lanza un proyecto, ¿cierto?, de incentivar con 10 millones a las pymes, ¿cierto?, las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto?, que son las que mantienen de alguna forma la economía del país, incentivar a las pymes. Cuando el Estado ofrece subsidios de 10 millones para estas pymes, ¿está incentivando las iniciativas creadoras de los habitantes? Sí, ¿cierto? Cuando el Estado ofrece becas universitarias, ¿está incentivando la iniciativa creadora de sus habitantes? Sí, ¿cierto? Cuando el Estado ofrece becas en educación por puntajes, por buenas notas, ¿está incentivando la iniciativa creadora de sus habitantes? También lo está haciendo, ¿cierto? Está inyectando dinero a la población con el objetivo de que esta población haga crecer sus ideas, haga crecer su vida laboral. ¿Sí? Es súper importante eso también para un desarrollo de las regiones y también para un desarrollo de las regiones. Christopher, sigue con la última, por favor.
D. La fijación de límites territoriales comunes para el conjunto de los servicios públicos de la respectiva región. Correcto, muy bien, muchas gracias, Christopher. Entonces, lo que se busca acá, ¿cierto?, es principalmente la creación de ayuntamientos. ¿Qué son los ayuntamientos? Que, por ejemplo, el juez que hace jurisdicción, ¿cierto?, en, no sé, en la zona austral, por ejemplo, no sé, en Puerto Montt, ¿cierto? No esté en Santiago, sino que tenga la fiscalía en Puerto Montt. A veces suena muy obvio, pero también no es tan obvio cuando lo piensas en el objetivo de administrar políticamente algo. Sí, que el ayuntamiento de los carabineros tenga el mismo poder que tiene tanto en Santiago como en Puerto Montt. Lo mismo con el juez que está en Puerto Montt tenga el mismo poder. Con la autoridad, con el alcalde, lo mismo. El alcalde de Maipú vale lo mismo que el alcalde de Puerto Montt. Y a veces eso parece muy obvio, pero a la hora de tener en cuenta el poder económico que pueda tener una comuna sobre otra, ahí se hace una escala de poder de alguna forma invisible, por así decirlo, ya que, por ejemplo, si tú eres un político, si tú eres un economista del Estado, ¿cierto? Vas a priorizar el desarrollo de una comuna que tenga un mayor crecimiento, ¿cierto? En teoría, eso podría dar a entender de que es bueno. No obstante, también tiene que existir ¿cómo decirlo? Un freno de mano, por así decirlo, ¿cierto? Para no detener la economía que se está produciendo en Puerto Montt, que sí es peor, que sí tiene, que tiene muy bajos índices laborales, que sí tiene muy poco desarrollo económico, todo lo que tú queráis, pero eso no implica que hay que dejarla de lado, porque estás engordando a Santiago y sigues engordando a Santiago y Santiago ya está colapsado de gente. En Santiago vive más del 40% de la población que vive en Chile. Por lo tanto, hay que de alguna forma descentralizar. Esa es la misión principal. Entonces, por lo tanto, hay que sí o sí meter, inyectar dinero a las regiones más australes con el objetivo de que más gente se vaya a esas regiones. ¿Se entiende? Ese es el objetivo principal. Dicho esto, chicos y chicas, esa sería como la misión que se estableció en Chile después de 1974, ¿cierto? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, y según el artículo, ¿ustedes creen que en la actualidad se cumplen estos objetivos? ¿Ustedes creen que Chile ha logrado descentralizar, ha logrado crear organismos públicos y privados, ha logrado inyectar suficiente dinero para incentivar la iniciativa creadora de los habitantes? Probablemente como nosotros vivimos en Santiago, podríamos decir que sí, profe. Bueno, con los ejemplos que dimos, ¿cierto? Claramente existen cosas públicas y privadas, con lo que dijimos, claramente existen iniciativas creadoras en los habitantes, sí existen, profe. El problema es que en Santiago lo que no hay es una descentralización. Tenemos un desarrollo humanitario, demográfico, ¿cierto? Demasiado extenso, demasiado grande. Entonces, por lo tanto, por eso se producen... Imagínense cómo sería Santiago sin no sé, saquémosle 3 millones de habitantes a Santiago. ¿Cómo sería Santiago sin 3 millones de habitantes? Como por ejemplo cuando la gente, en enero, ¿alguien ha andado por las calles en enero? ¿Cómo están las calles en enero? Porque la gente está de vacaciones. Están vacías, las micros están vacías, ¿cierto? Los hospitales están vacíos, está todo vacío. Y eso te da como una sensación de que, oye, ¿sabéis que Santiago en verdad es más bonito de lo que aparenta cuando no hay tanta gente? ¿Se entiende? Entonces, lo importante y lo esencial para el desarrollo de las otras regiones es que logren lo mismo que logra Santiago cuando Santiago está en enero o en febrero. Cuando están todos veraneando de vacaciones, ¿cierto? Dense una vuelta por Santiago. Y se van a dar cuenta que Santiago, sin tanta gente como la que la habita, es súper bonito y es súper cómodo y es bacán, de verdad. Dense una vuelta por Santiago, vayan a un parque, vayan a andar en bicicleta, no sé. Pero paséense por Santiago en enero y febrero. Se van a dar cuenta que la cantidad de gente que transita disminuye considerablemente, lo que hace mucho más amigable la ciudad. Entonces, lo que se trata de lograr en las diferentes regiones es replicar eso, porque las regiones no tienen problema de gente, de hecho les falta gente. El problema que tienen es que no tienen el desarrollo comercial, el desarrollo industrial y el desarrollo manufacturero que tiene Santiago. Entonces, por lo tanto, es como el polo inverso, ¿se entiende? Y ese es el gran problema.
Entonces, ¿podríamos decir que en la actualidad se cumplen estos objetivos? Sí, profe, se cumplen estos objetivos, excepto el de descentralizar en Santiago, y en las otras regiones no se cumplen todos los otros objetivos, pero sí se cumple el de descentralización, ¿sí? Ahora bien, según el artículo, ¿qué objetivos deben cumplir las regiones? Bueno, eso lo podemos enumerar, ¿cierto? Está bastante fácil. ¿Qué objetivos se deben cumplir? El primero, profe, para que una región, ¿cierto? Para que se exprese, porque recuerden que estamos respondiendo a esta pregunta, ¿cómo se expresa el desarrollo en las regiones? Para que se exprese el desarrollo en las regiones, profe, lo primero que tiene que haber es descentralización. Descentralización, ¿cierto? Menos cantidad de gente en un lugar. ¿Qué más? Iniciativa, profe, tiene que haber, no, tiene que haber una coordinación, profe, coordinación entre los sectores públicos, con acento en la U, y privados, ¿cierto? Claramente debe existir esta coordinación. ¿Y en Santiago se logra eso, profe? Sí se logra, ¿cierto? ¿Para qué estamos con cosas? Sí, el público y el privado trabajan bien en Santiago. Por supuesto que tienen sus problemas, estamos de acuerdo. Pero dentro de todo se logra una cierta armonía entre estos ambos bandos, por así decirlo. Para que una región, para que se cumplan estos objetivos, debe haber una inyección, ¿cierto? Por así decirlo, una inyección en las iniciativas creadoras de sus habitantes. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Y tiene que haber proyectos del Estado, por parte del Estado, para incentivar que la gente trabaje en una región. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo que la señora María está haciendo, no sé, no sé, empanadas, ponte tú, tiene un negocio de un restaurante, ¿cierto? Tiene un carrito. Incentiva para que ese carrito se convierta en un restaurante, ¿cierto? Incentivar para que el caballero que trabaja con la madera pueda trabajar en muebles, etcétera, ¿cierto? Esa es la idea a la hora de incentivar estos proyectos. Que alguien que tenga un negocio pequeño, ¿cierto?, se haga más grande. Lo mismo con las panaderías, lo mismo con los mini markets, etcétera. Y lo último, ¿cierto?, sería creación de poder comunal, por así decirlo, ¿cierto? Creación, coloqué mal los acentos acá. Creación de poder comunal, y esto quiere decir creaciones de ayuntamientos, ¿cierto? Que haya más comisarías en un lugar, que haya más colegios en un lugar, que haya más comercio en un lugar, que haya más, o no sé si haya más, pero sí que haya un correcto uso de jurisprudencia, ¿cómo se llaman esos lugares? ¿Dónde están los municipios? ¿Dónde está la justicia? Juzgados, que haya más juzgados, ¿cierto? O que haya una cantidad de juzgados acorde a la cantidad de población, son cosas que también son necesarias. Poder, por así decirlo, burocrático, por así decirlo. Sí. Entonces, dicho esto, chicos y chicas, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo sé que esta materia, chiquillos, yo sé que esta materia a veces quizás les va a sonar muy, muy difícil y complicada, en el sentido de que son palabras que probablemente no conozcan muy bien. ¿Sí? Vamos a ver a lo largo de toda esta materia: Producto Interno Bruto, obsolescencia laboral, materias primas, sectores terciarios, secundarios y primarios. Y quizás son términos que a veces les van a sonar muy difíciles de comprender, pero no son tan difíciles de comprender. Y uno podría decir, profe, ¿no tiene algún video, no tiene alguna noticia, algo? Sí, tenemos noticias, tenemos algunos ejemplos de esas características. Pero, por ejemplo, si ven a un tipo hablando de este tema de economía, les va a decir que el Producto Interno Bruto tuvo una caída de 0,3%, lo que activó la tasa de desempleo, lo que implica que hay que inyectar dinero en el desarrollo de productos primarios. ¿Cachai? Como que de alguna forma va a parecer que va a estar hablando en otro idioma. Entonces, yo creo que el mejor ejercicio para que ustedes vayan comprendiendo mejor esta materia es ir viendo estos cuadros y que los vayan interpretando y que los vayan analizando, ¿ya? Y vamos a ir analizando noticias, por supuesto que estamos de acuerdo, pero lo principal es que se enfoquen en analizar estos cuadros y que los vayan interpretando, por sobre todas las cosas, interpretando, ¿ya? Dicho esto, chicos y chicas, yo creo que voy a dejar este comienzo de la clase hasta el día de hoy. Me despido, que tengan un lindo fin de semana.